La paz de Dios, amados hermanos, es una bendición poder en esta tarde conectarnos. Saludamos con la paz de Dios al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, al pastorado y directiva presbiterial, y a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas y familias del presbiterio Colima, Michoacán. El Señor les bendiga, amados hermanos. Deseamos en esta hora poner en las manos de Dios esta actividad, el tema de temario familiar, y que como familia clamemos al Señor y busquemos, imploremos su gracia y su misericordia. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia en esta tarde para suplicar tu gracia, para pedirte de todo nuestro corazón que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos concedas poder considerar unos momentos tu palabra, que nos concedas, Señor, que tu palabra pueda tener cabida en nuestro corazón y que, como lo dice tu misma palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno para vida eterna, Señor. Ten misericordia, bendice a los niños secundarios, intermedios, jóvenes, hermanas y hermanos, Señor, que están conectados, a las familias del presbiterio, a las familias, Señor Jesucristo, de otros presbiterios, a todos los hermanos que estén conectados, derrama de tu bendición sobre nuestras vidas. Te lo suplicamos de todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Amén. Nuestro tema general, amados hermanos, como se ve en pantalla, modelos bíblicos familiares, y nuestro tema particular semanal de este inicio de nuestro tercer trimestre, amados hermanos, por lo cual damos gracias a Dios, es la familia cristiana y la segunda venida de Cristo. Para lo cual, hermanos, les invito que ahí en casa o en pantalla leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versos 20 al 37, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, y no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña como verdad bíblica que Cristo volverá. Hay más de 600 referencias bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestran no solo la primera venida de nuestro Señor Jesús hace más o menos 2000 años, sino además nos muestra la palabra de nuestro Dios que Él viene por segunda vez. La palabra de nuestro Dios, entonces, por tanto, al mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo viene, Cristo viene, nos enseña a esperar pacientemente la venida de nuestro Señor.
La segunda venida entonces de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, podemos decirlo como lo dice su palabra, es un hecho bíblico, real e inminente. Dice, por mencionar algunas citas bíblicas que nos hablan y nos muestran la venida del Señor, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra de nuestro Dios nos dice en Marcos capítulo 13, versos 26 y 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lucas 12:40 nos dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:27 nos dice de nueva cuenta la palabra de Dios, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El hermano Timoteo Gutiérrez Cintora decía esta frase, trabajemos por Cristo como si fuéramos a vivir 1000 años y vivamos como si Cristo viniera hoy. Esta frase la decía basado en Ann Lee, pastora de la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo, quien nació en Manchester, Inglaterra, en 1738 y emigró con un grupo de cristianos a Estados Unidos, en Nueva York, y adoraban al Señor con movimientos corporales y se les llamó por estos Shakers. Pero la frase en sí nos habla, amados hermanos, que debemos todos los días estar preparados porque no sabemos la hora y el tiempo en el cual el Señor Jesucristo habrá de venir. Por tanto, como familias cristianas, hermanos, nuestro primer punto nos dice, debemos creer que Cristo viene otra vez. Debemos creer que Cristo viene otra vez. En nuestra cita base se nos hablaba de Noé. Y en tiempos de Noé, Noé fue advertido, amados hermanos, del juicio de Dios. Y habiendo sido advertido del juicio de Dios y llamado por Dios a preparar el arca, no solamente preparó el arca, sino que además preparó a su familia para entrar en ella. El arca siendo la provisión de Dios para salvación, Dios, habiendo Noé hallado gracia ante los ojos de Dios, como dice el libro de Génesis, Noé preparó a su familia y hoy, amados hermanos, nosotros también, amados varones, amadas hermanas, somos llamados a preparar a nuestra familia para la vida eterna y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos en su capítulo 1, en sus versos 9 en adelante, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo sus discípulos, viéndolo ellos cuando nuestro Señor ascendía, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En base a lo que la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Evangélica asume esto como una doctrina fundamental. De hecho, nosotros como Iglesia Cristiana Internacional, este es, amados hermanos, uno de nuestros puntos doctrinales, pero como iglesias evangélicas, unos creen que la segunda venida será como el crecimiento de una semilla, es decir, gradual, basados, por ejemplo, en citas como Marcos capítulo 4 del verso 26 en adelante, que dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado de manera gradual. Pero otros, amados hermanos, creen que la segunda venida será súbita y catastrófica, basados, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán
con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lucas, en su capítulo 19, en sus versos 12 al 27, amados hermanos, nos dice la palabra de nuestro Dios. El pasaje nos sugiere, entonces, también aquí que la venida del Señor será gradual. Pues dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Sin embargo, según Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, hermanos, nos da la idea no de la venida del Señor de manera gradual, sino de una venida súbita y repentina. Y dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ante estas dos posiciones, hermanos evangélicas, de la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es el consejo bíblico y apostólico y, amados hermanos, y del Espíritu de Dios para nuestras vidas ante la venida del Señor? El consejo bíblico es lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa es una realidad, hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si hay una iglesia a la cual el apóstol San Pablo constantemente les menciona acerca de la venida del Señor, es a la iglesia de Tesalónica. Y les dice en el capítulo 1, versos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Nos dice además la palabra de Dios, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Dice, por último, en el capítulo 5, en el verso 2 y 6, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, ¿qué nos está aclarando la palabra de Dios? Cristo viene pronto, Cristo viene de manera literal, es decir, cumplirá tal cual lo que dice su palabra. Cristo viene de manera personal, es decir, Él mismo viene, tal cual como se les dijo a aquellos varones galileos discípulos que estaban mirando al cielo. Cristo viene de manera visible, porque todo ojo le verá. Y nuestro Señor Jesucristo viene de manera gloriosa. El Señor entonces nos muestra, amados hermanos, que Él vendrá de manera ciertísima. Pero en el pasado muchos hombres predijeron su venida y fracasaron, como William Miller en 1844, que predijo que la venida del Señor sería el 22 de octubre de ese año, y miles vendieron sus casas, sus cosas, y esperando la venida del Señor hasta la medianoche, y el Señor no vino. Pero está escrito, Mateo 24:36, hermanos, para nuestro conocimiento, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Dios no lo está, por tanto, aquel que habita en la eternidad y tiene en su mano todas las cosas, ha determinado el día de su venida, hermanos, pero Él solamente está en su potestad y en su soberanía. El día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie la sabe. Sin embargo, el Señor nos muestra por su palabra las condiciones precedentes de su regreso, hermanos. Hambres, guerras, tribulación, amados hermanos, situación en la iglesia por haberse multiplicado la maldad, dice su palabra, Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Señales, amados hermanos, y todo esto precederá al tiempo de su venida. Sin embargo, amados hermanos, el Señor nos muestra por su palabra que nosotros debemos de estar preparados, que nosotros debemos de estar dispuestos. La palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, en su capítulo, amados hermanos, número 4, en su verso 5, nos muestra las características de las personas, amados hermanos, de los últimos días, de los últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5, amados hermanos, nos dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice, ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada es que desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y qué vemos hoy, hermanos? Hombres y mujeres que prohíben casarse y que aún, amados hermanos, como dice ahora la segunda carta, capítulo de Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol, a estos evita. Es decir,
Amados hermanos, el Señor nos aclara y nosotros vemos a nuestro alrededor que tal cual como la Biblia nos enseña las características de la gente en los últimos días, tal cual es la condición actual que se vive, amados hermanos. Pero el consejo del apóstol Pedro que leemos en segunda de Pedro en su capítulo 3, amados hermanos, es equilibrante entre esas dos posiciones, es decir, la venida del Señor, amados hermanos, no nos vamos solamente al punto gradual, ni tampoco al punto catastrófico y de manera completa, amados hermanos, sino que nosotros, por la palabra de nuestro Dios, lo que nos dice la carta a Pedro, dice ahí, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y en el consejo del apóstol Pedro, amados hermanos, el mundo y las cosas que hay en el mundo, el enemigo, además de una serie de hombres y mujeres que diciéndose cristianos, buscan, amados hermanos, apagar la espera y la expectativa del Señor. Buscan nuestra mirada y nuestro corazón, desenfocarlo de la esperanza de la venida del Señor. Buscan alejar a nuestra mente y a nuestro corazón de esa viva esperanza. Y cuando lo hacen, esto lo buscan así, amados hermanos, con el objetivo de que nosotros nos alejemos de esa perspectiva y, amados hermanos, nos alejemos de esperar a nuestro Señor y Salvador. Y por eso Pedro es claro por el Espíritu Santo al hacernos despertar, dice, hacer esta exhortación para hacer despertar vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y cómo nuestra conciencia entonces despierta la espera y esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo como familia nuestra conciencia puede ser despierta, amados hermanos, por la palabra de Dios, por la obra de su Espíritu Santo, por lo que escribieron de la venida del Señor los profetas, por lo que el Señor Jesucristo habló de su misma venida y por lo que los apóstoles hablaron de la venida de Cristo. Porque Cristo es la base, amados hermanos, y hacia Él miraron los profetas, pero hacia Él volvieron su vista los apóstoles, hablando de su venida, amados hermanos. Pero los burladores, de los cuales nos habla Pedro ahí mismo en la segunda carta, capítulo 3, que dicen, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su venida? Estos burladores dicen, ¿cuándo vendrá Cristo? Retarda su venida, no va a pasar nada, todo es igual que siempre. Estos, amados hermanos, niegan la venida del Señor porque en su entenebrecido corazón, amados hermanos, aparentemente para ellos es más conveniente negarlo. Pero un día todos ellos y todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra, amados hermanos, de todas las generaciones, de toda nación, amados hermanos, de todos los pueblos, tendrán y tendremos que dar cuentas delante de la presencia de nuestro Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, en tiempos del Señor, parusia, era aplicada a cuando un alto gobernante, amados hermanos, venía y visitaba a un reino, a un pueblo, a una ciudad. Y Cristo es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día, amados hermanos, cumplirá su palabra y habrá de venir. El Señor Jesús vendrá otra vez. Decíamos, esto es ciertísimo. El Señor dice a sus discípulos, San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos esta seguridad, el Señor viene, hermanos. El Señor habrá de venir. Y, amados hermanos, sostener una venida gradual, aquellos que sostienen una venida gradual,
da lugar a una mentalidad que no contempla cambios del orden social. Y esto ha dado lugar, amados hermanos, a que la iglesia pierda su fuerza moral, porque entonces la iglesia deja de vivir en santidad, porque entonces la iglesia deja de hablar de la palabra de nuestro Dios, porque entonces la iglesia deja de guardarse para su Señor. Pero por otra parte, sostener que el Señor se encargará de todo también ha frenado la obra de la iglesia, pues al fin y al cabo, como dicen algunos hermanos, el Señor va a venir. El Señor así lo dijo en su palabra, se está cumpliendo su palabra. Entonces, no hay por qué nosotros hacer o hablar o influir algo en la sociedad, porque al final de cuentas así Él lo ha escrito. Y ambos, amados hermanos, son posturas que su esencia primera son bíblicas. Sin embargo, para nosotros el Señor nos aclara, amados hermanos, por su palabra, que la historia de la iglesia siempre ha sostenido ambas posiciones. Ha ido de lo gradual a lo súbito y de lo súbito a lo gradual. Y, amados hermanos, a 2000 años del cristianismo es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios establezcamos un punto de partida y una síntesis. Ninguna de las dos posiciones, hermanos, que encontramos en la palabra de nuestro Dios pueden ser suprimidas, pues ambas son doctrina del Señor y apostólica. Y volvemos al dicho del Señor, solo el Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Comprendamos, amados hermanos, pues el asunto. Las palabras de Annie Lee son correctas, las palabras pronunciadas y citadas de Annie Lee por nuestro hermano Timoteo Gutiérrez Cintora, hermanos, son correctas. Nuestra tarea es vivir como hijos de Dios, trabajar como si el Señor fuera a venir en 1000 años, pero vivir el día de hoy como que si el Señor fuera a venir en este día, hermanos. Nuestra cita base, amados hermanos, y la segunda carta a Pedro, capítulo 3, es clara en mostrarnos que ante la venida del Señor hay un inminente juicio de su parte, porque desde Adán, pasando, amados hermanos, por Abraham, Isaac y Jacob, y pasando por los profetas, amados hermanos, y hasta nuestros días, gente cristiana y gente que no conoce del Señor, siempre hay una pregunta, hay un límite y hay un final para el pecado, para el dolor, para la enfermedad, para la maldad. Hay alguien que juzgue al hombre, hay alguien que ponga un límite a todo lo malo. Quedarán impunes los males hechos, no quedarán las enfermedades tal cual, así como están. ¿Se hará verdadera justicia? Y nosotros respondemos, amén. Porque Dios estableció un juicio. Hizo un juicio hace aproximadamente 6000 años mediante agua, el diluvio, y por eso la Biblia nos habla de Noé. Y él ha decidido juzgar a través de fuego en el día del Señor, como dice segunda de Pedro 3. Ambos juicios, el Señor establece que ambos juicios, en su similitud, fueron realizados como respuesta de parte de Dios a la maldad y al pecado de la humanidad. Pero en ambos, Dios proveyó en el diluvio una arca para salvación de la humanidad, donde solamente entró Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Sin embargo, en este tiempo el Señor ha provisto para ti, amado amigo y amiga que nos estás escuchando, un arca de salvación en la cual todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo, porque así lo dice San Juan 3, 16 y 17. Ante este inminente juicio, el Señor ha provisto un arca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que da nueva vida, pero Él es el que habrá de crear y dar nueva vida a todas las cosas que hay, amados hermanos. A ambos juicios corresponden, amados hermanos, en una nueva creación para la gloria de su nombre. El establecimiento y un día ante el juicio definitivo de parte de nuestro Dios, Él establecerá nuevo cielo y nueva tierra. En ambos, sus amados hermanos, encontramos algunas diferencias entre el diluvio y el juicio de Dios a través del fuego, pues uno fue a través de agua y este último será, dice la palabra de Dios, a través de fuego. Su alcance por la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, el del diluvio, amados hermanos, afectó
toda la tierra, toda carne, pero el juicio de Dios final será la destrucción y renovación de todos, dice su palabra, los elementos celestiales y terrenales. La naturaleza de la salvación, amados hermanos, en el diluvio fue física y temporal. Sin embargo, en el juicio de Dios será es espiritual y eterna. Ante la venida del Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo debemos de vivir? Familias del Presbiterio Colima, Michoacán, hermanos, ¿cómo debemos de vivir? ¿A qué el Señor nos llama en esta tarde? A vivir con expectativa y vigilancia. Es decir, en la esperanza de la venida de nuestro Señor y Salvador. Mateo 24, 42 al 44 nos dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos de vivir entonces en constante expectación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana, amados hermanos, se caracteriza por una vigilancia, por velar y estar preparados, hermanos, para la venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo vivir, amados hermanos, ante la venida de nuestro Señor Jesús? Segunda de Pedro 3:11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, el Señor demanda de nosotros, ante su venida, santidad y vida piadosa. En la vida de piedad, amados hermanos, a propósito de ello, recordamos el tema de nuestra escuela dominical del día de ayer y del el día domingo, amados hermanos, y del próximo domingo. Porque el Señor nos llama amados hermanos, a llevar a cabo las disciplinas espirituales. A través de ellas, nosotros podemos desarrollar una vida de piedad. Como preparación entonces para la venida de Cristo. Como preparación, como una vida devocional, hermanos, activa y espiritual, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero además el Señor nos llama ante su venida, como familias cristianas, a confiar en su promesa. Él ha prometido que vendrá. Pero nosotros esperamos, dice segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestra fe en las promesas de Dios proporciona, amados hermanos, nos proporciona esperanza y motivación para perseverar. Y el que persevera hasta el fin, dice Mateo 24, este será salvo. Debemos entonces aferrarnos a la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y vivir con esa visión, con esa perspectiva, amados hermanos, puestos, como dice Hebreos 12, los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro es claro en su segunda carta, capítulo 3, hermanos, en decirnos que este mundo es desechable. Joven, señorita, intermedio, secundario, amado niño, amada hermana, amado hermano varón, este mundo es desechable. Un día se fundirá. Todas mis posesiones, trabajos, cuentas de banco, dinero quizás bajo el colchón, todo lo acumulado, carro, bicicleta, ropa, amados hermanos, todas estas cosas, aún joyas, casas, será consumido por fuego, se quemará. Cuando Cristo venga, amados hermanos, entonces entraremos a cielo nuevo y tierra nueva, donde nada de eso tiene valor. Pero hoy la pregunta es, ¿a qué das valor hoy en tu vida? ¿A qué das valor hoy en tu hogar, en tu familia, amado hermano? Isaías 65 nos dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos, dice el Señor, y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 66 nos dice, amados hermanos, en el verso 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia
y vuestro nombre. Esa será tu familia, amados hermanos, esa será mi familia. Y dice, y de mes en mes y de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Apocalipsis 21 nos dice desde el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del fuente del agua de vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol, ni de luna, ni que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán la gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está, amados hermanos. El Señor viene pronto. Apocalipsis 22 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Las familias del presbiterio Colima, Michoacán, decimos, ven. Y el que oya diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras de este libro, Dios quitará, dice su palabra, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Él da testimonio de estas cosas y dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús.
Amadas familias del Presbiterio Colima, Michoacán, y si Cristo viniera hoy, porque cuando Cristo venga, como en los días de Noé, quizás como leíamos en la palabra de nuestro Dios, de nuestra cita base, habrá algunos, amados hermanos, algunos estarán manejando en sus vehículos, algunos estarán quizás en prostíbulos, algunos quizás estarán siendo infieles, hallados en infidelidad, algunos en su celular, quizás algunos jóvenes estarán ahí en Facebook, en TikTok, algunos quizás estarán escuchando música del mundo, otros quizás frente al televisor, algunos serán hallados peleando en ira con su esposa, con su esposo, con los hijos. Y estamos ante una sociedad desviada y perversa, alejada de Dios. Pero, y esta pregunta que hacíamos hace algunos días con la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, porque Lucas 12:40 dice el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Así como que cuando el Señor venga nos encuentre orando, nos encuentre en los cultos familiares, nos encuentre en su casa, nos encuentre alabándole, nos encuentre buscando de su presencia, nos encuentre en vida devocional, nos encuentre testificando de su palabra, nos encuentre en discipulado, nos encuentre haciendo su voluntad para la gloria preciosa de su nombre. Y si Cristo viniera hoy, ¿cómo hubieras vivido este día, hermano? ¿Cómo hubieras vivido este mes que pasó? ¿Cómo hubieras vivido el año que pasó? ¿Cómo estaría tu vida, tu corazón? Tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Hazlo. Y le pedimos al Señor por su gracia que nos tenga por dignos de estar de pie cuando Él venga y que nos lleve no solamente a nosotros, sino a los nuestros con gavillas completas al reino celestial. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra y te suplicamos, Señor, de todo nuestro corazón, tengas piedad y misericordia de nosotros. Que por favor, Señor Jesucristo, reconocemos con todo nuestro corazón que tú vienes pronto, que tú estás a las puertas, que nos llamas a una vida vigilante, Señor, que nos llamas, Señor Jesucristo, a estar expectantes, con nuestros ojos puestos en ti, con nuestra mirada puesta en ti, que como familia, Señor, estemos esperando tu venida, que estemos velando, que estemos dispuestos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto ante tu venida, que nos guardemos en santidad y en santa manera de vivir, amados hermanos, amado Señor, en una vida piadosa, que podamos, Señor Jesucristo, ser guardados cada día en santidad, Señor. Ten misericordia, por favor, porque nosotros esperamos, según tus promesas, como dice tu palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Y tu palabra se habrá de cumplir y tú habrás de volver, Señor, y tú habrás de venir por segunda vez y habrás de venir de manera literal y habrás de venir de manera gloriosa y te veremos tal cual como tú eres, Señor Jesucristo, para la gloria preciosa de tu nombre y todo ojo te verá, Señor Jesucristo, y aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta es la confianza que tenemos en nuestros corazones. Y si hoy vinieras, Señor, y si hoy vinieras, ¿cómo estaría la condición de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de los hijos, de la esposa, del esposo? Señor Jesucristo, ten misericordia, perdónanos, te lo suplicamos, nos humillamos delante de ti e imploramos tu gracia y tu misericordia, Señor, y te pedimos de todo nuestro corazón que cuando tú vengas nos halles haciendo así, nos halles, Señor Jesucristo, manifestando una vida de piedad en expectativa de tu venida, en la confianza de tu promesa, Señor, guardándonos en santidad, viviendo tu palabra para la gloria preciosa de tu nombre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, te lo suplicamos de todo nuestro corazón y te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno para con nosotros y porque nos has concedido y permitido, Señor, estar delante de ti. Gracias te damos en esta hora. Así como están, hermanos, vamos, si alguien de los que está en la transmisión
tuviese alguna necesidad antes de leer el Salmo 23. Vamos a orar por las necesidades. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, ponemos en tus manos las necesidades de tu iglesia y de nuestros hermanos que están y amigos que están conectados. Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú puedes obrar grandes maravillas. Señor, obra sanidad, haz misericordia. Si alguien, Señor Jesucristo, está viviendo una situación difícil familiar, económica, Señor Jesucristo, alguna situación diferente, tú tienes poder para obrar en sus vidas y en sus necesidades y en las necesidades de todos nosotros. Creemos, Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú tienes poder para obrar. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Salmo 23, hermanos, lo leemos unidos, ahí está en pantalla, o si no, en sus Biblias, hermanos, la recomendación es que le demos lectura unidos, hermanos, para la gloria de Dios. Dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alce su mano derecha, amado hermano, incline su rostro y cerrado nuestros ojos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, les invitamos a seguir las transmisiones del presbiterio. Dios les bendiga. Paz de Dios.